es la conferencia? Es un tipo de exposición oral impartida por especialistas. Es un tipo de exposición oral impartida por especialistas que se centran en un tema específico. Es un tipo de exposición oral impartida por especialistas que se centran en un tema específico. Especialistas que se centran en un tema específico. Siguiente pregunta. Sí, ya se dieron cuenta que puse mal, puse 16 y me fui a la 19. Allí la corrigen, ¿sí? Siguiente, elementos de la conferencia. Elementos de la conferencia. Audiencia, conferencista, apoyo tecnológico y elementos paralingüísticos. Audiencia, conferencia, apoyo tecnológico y elementos paralingüísticos. Audiencia, conferencia, apoyo tecnológico y elementos paralingüísticos. Siguiente. ¿Qué son los significados implícitos en los textos? ¿Qué son los significados implícitos en los textos? Esa es la pregunta. Son las ideas que no están expresadas, pero que sí están incluidas. Son las ideas que no están expresadas, pero que sí están incluidas y que el lector debe descubrir. Son las ideas que no están expresadas, pero que sí están incluidas y que el lector debe descubrir. Que no están expresadas, pero que sí están incluidas y que el lector debe descubrir. Siguiente pregunta. ¿Quiénes pueden escribir las cartas al director? ¿Quiénes pueden escribir las cartas al director? Cualquier lector. Y enviarla para que sea publicada. Cualquier lector y enviarla para que sean publicadas. Bueno, ahora sí nos vamos a la clase del día de hoy. Hemos visto cuentos populares en general. Hemos visto los cuentos populares ecuatorianos. Y hoy vamos a ver cuento, pero literario. ¿Cuál es la diferencia? Ya hemos hablado. ¿Cuál es la diferencia entre un cuento popular y un cuento literario? Y yo envié una investigación, así que de esa voy a hablar hoy, sobre los hermanos Grimm. Los hermanos Grimm. Vamos a empezar. Nuestra destreza es la misma destreza. Interpretar un texto literario desde las características del género al que pertenece. En sí, sabemos que el cuento es una narración corta, ¿verdad? Concebido y que se transmite ahora como cuento literario mediante un escrito. Es decir, que este ya tiene un autor conocido. Y vamos a ver esa diferencia entre un cuento popular y un cuento literario. Vamos a empezar con el cuento popular. Y aquí sí necesito que me ayuden con la lectura. El que lee un cuento, una característica del cuento popular, lee también la característica del cuento literario. Ok, Daniela. Luego Carla. Empezamos. Buenos días, profe. Cuento popular, anónima o desconocida a través de recopilaciones originalmente... No, solo una característica de cuento popular y el cuento literario está al lado. Ah, ya, profe. Anónima o desconocida a través de recopilaciones y cuento literario conocido. Muy bien. Y no te olvides lo de en medio, el óvalo que dice autoría. Ok, continuamos Carla y luego Tony.
Ok, Carla, te toca. Si Carla no está lista, lo dejamos a Tommy. Cuento popular, originalmente oral, por lo que suelen existir diversas versiones. Transmisión. Cuento literario, escrita en edición impresa o digital, una sola versión. Muy bien, gracias. Continuamos. Eric Basuri, enciende la cámara. Continúe, Eric. El que tocaba a continuación. Buen día, hermana. ¿Dónde era que tenía que leer? ¿Dónde estábamos? Si usted está aquí en clase, así tenga apagada la cámara, si está en clase. No, hermana, es que estaba buscando el cuaderno. Ay, hijo, los valores. A ver. ¿Qué pasó? ¿Dónde dijo que? Elkin, ayúdanos por favor con la lectura. Por eso usted tiene que estar en clase y yo estoy calificando. Los valores inspiran las acciones de los personajes. Complejo. Personaje. Ese autor se inspira en la realidad, por lo que suele ser más complejo y elaborado. Córdoba, ayúdanos con el siguiente. Sencillo, con lenguaje fácil y estructura simple. Estilo narrativo. Complejo en su sintaxis y léxico. Estilo personal del autor. Ok. Y léenos el último, Lixi. Didáctica y moralizante. Intención lúdica de entretenimiento realista. Ok, entonces esta es la diferencia que existe entre el cuento popular. El cuento popular no tiene autor, es anónimo. Siempre va a venir de la oralidad, de generación en generación, y por lo tanto pueden cambiar las versiones. A diferencia del cuento literario, el número uno tiene un autor y ya se escribe, es decir, que ya tiene un texto, que ya hay un documento y que solo existe una versión en lo que es la transmisión. En los personajes se inspiran de la comunidad, se inspiran de lo que hacen en los pueblos, en los personajes del cuento popular, pero en el cuento literario el autor
se inspira en la realidad, es decir, es más complejo, es más elaborado. A diferencia del cuento popular, el estilo es fácil, porque cuando alguien viene y te cuenta o te relata un cuento popular, lo hace con su lenguaje, rapidito. Y como no es igual como el original, porque como va de generación en generación y nunca la información va a llegar igual, él lo va a utilizar con su lenguaje. Pero a diferencia, ¿verdad? El estilo en la parte de narrativo, el cuento literario, el que ya lo escribe, el que ya tiene un autor, tiene que cuidar la sintaxis, la gramática, la ortografía, la presentación, que esté la estructura bien diseñadito. ¿Cuál es la intención del cuento popular? Darte un mensaje, brindarte valores a través de este cuento popular, dar a conocer costumbres, tradiciones, a diferencia de la intención del cuento literario, que es más de entretenimiento, para que te entretengas, para que te cause hasta algún conocimiento también. Esta es la diferencia entre el uno y el otro. Y veamos las características del cuento literario. ¿Es narrativo? Cuenta algo, igual que el popular. ¿Es creativo? Sí, porque el escritor aquí brinda ahí sus dotes de fantasía, de imaginación. ¿Es corto o breve? Se desarrolla en pocas páginas. A diferencia del cuento popular, es corto, pero es más llamativo. Y el cuento literario, como yo les decía, es más la parte escrita, tiene que llevar mucho lo que es el orden, gramática, ortografía, etcétera. Tiene que cuidar mucho en la parte de la escritura. El autor se interesa por un tema principal y no aprovecha los temas menores. Para él, si es el tema principal, no puede irse a otro. En eso se direcciona su cuento de inicio hasta el final. Luego tenemos la configuración, es siempre un mundo ficticio, es decir, un mundo que no existe, a diferencia del cuento popular que sí existe, porque nace de los pueblos, nace de las tradiciones y las costumbres. Entonces, el ambiente son épocas en las cuales se van a desarrollar los personajes. Así que estos pueden ser diferentes épocas, chicos. Ahora sí, nos vamos a esa investigación que era los hermanos Grimm. Yo espero que usted haya hecho esa investigación. Y la primera pregunta es, ¿de qué nacionalidad son los hermanos Grimm? Yuleisi. ¿Por qué vamos a hablar de esos personajes? Los hermanos Grimm. ¿De qué nacionalidad son los hermanos Grimm? Buenos días, hermano. Buenos días. De Berlín. Sí, Berlín es la capital de Alemania. Entonces, alemanes. ¿Qué profesión tenían Tommy y los hermanos Grimm, que terminaron siendo escritores de cuentos? ¿Qué profesiones tenían? ¿No te aparece la información? Investigadores culturales. No, eran abogados. Eran abogados. Imagínense abogados siendo narradores de cuentos. Bueno, vamos a ver la historia de ellos, ¿ya? Que les tengo aquí lista. Vamos a conocer la historia, un poquito de la historia de los hermanos Grimm. La obra magistral de ellos dice que la primera es Hansel y Gretel. A ver, estos famosísimos hermanos Grimm. Dicen que cuando ellos eran muy aventureros, ¿no? Bueno, entonces dice que ellos mientras iban por allí, iban narrando cuentos, historias, y entonces se dieron cuenta que eran muy buenos haciendo esto. Aquí está, ellos nacen en Berlín, como dijo Yuleisi, Alemania. Ok, y vamos a necesitar
lectores. Israel, empezamos. Léenos, por favor, esta parte. Buenos días, hermana. Buenos días. Jacob Grimm nació en el 4 de enero de 1785 en la ciudad de alemana de Hanau. Su hermano Wilhelm nació en el año más tarde, el 24 de febrero de 1786. Los dos fueron casi inseparables durante toda su vida. Su padre, que era abogado, fue trasladado a la ciudad de Estenua. Así es, Stenau, así nada más, así. en 1791. Por motivos de trabajo y toda la familia se trasladó con él. Ok. Estos primeros años de su infancia fueron muy felices hasta que murió su padre y desde entonces tuvieron que responsabilizarse de su familia. Su madre y sus 4 hermanos que sufrieron muchas dificultades económicas. Gracias. Muy bien. A finales del 1789 los hermanos viajaron a Kansel para seguir sus estudios. En el instituto son alumnos trabajadores, pero lejos de su familia se sienten un poco solos y comienzan una gran afición a la lectura, que les llevó a tener su propia biblioteca. Ok, Daniel, ayúdanos aquí. Buenos días, profe. Años de universidad. Estudiaron Derecho como su padre en la Universidad de Marburg. En el año que estuvieron separados por los estudios fue muy malo para Jacob, que se sentía muy solo. Intentó acabar su soledad con caballeros, ladrones y otros personajes de novela. Mire, ahí está. Para sentirse acompañadito, porque si no se sentía solo. Mire lo que hace la soledad también. Ok. Continuamos. Ok, Yuleisi, ayúdanos y luego Yeshua nos ayuda. Al acabar sus estudios de Derecho, nunca trabajaron como abogados, y así fue que también trabajaron juntos. Investigaron mucho sobre el idioma alemán y sus orígenes y el folclore de su país, Alemania. Para eso recorrieron el país, hablando con campesinos, vendedores de mercados y leñadores, para aprender de ellos y de esta forma estudiar la lengua y su uso y el antiguo folclore. De estas investigaciones sobre el idioma alemán y sus orígenes, publicaron un trabajo sobre la gramática alemana. Ok, mire cómo es. Todo nació porque a ellos les gustaba y a Jacob, como estaba solito porque no estaba su hermano allá al lado, le llamó mucho la atención. O sea, ok, Yeshua. En sus conversaciones con la gente también lo solían contar cuentos que les habían contado a ellas de pequeños. Un día a uno de los hermanos Grimm se le ocurrió coleccionar cuentos populares y escribirlos. Hasta entonces solo se transmitían por vía oral. Las personas mayores se las contaban a los demás, pero no no existían por escrito. Los hermanos Grimm quisieron evitar que cayeran en el olvido. Qué lindo. Continuamos. Cotrina. Bueno, continuamos. No se queden mirados cuando las notas, hijo, le hayan bajado porque usted no participa en clase. Yo no puedo sacar notas si usted no tiene notas de participación conmigo. Génesis, avanzamos.
En 1806 comenzaron a interrogar a la gente, amigos, conocidos, modistas, vendedoras, soldados y campesinos, en las tabernas y mercados de los alrededores de Kassel. Les pedían que buscasen en su memoria los cuentos que habían oído de pequeños a sus abuelos y que sus abuelos habían aprendido de sus abuelos. Dos de las personas que más cuentos supieron contarles fue una mujer llamada Dorotea Biermann, que se había criado en una posada en la que los visitantes narraban una gran cantidad de historias, y otra llamada Pastora. Ok, miren, estos chicos sí eran bien aventureros. Tenían espíritu. Mía, ayúdanos por favor con esta parte. Después de 6 años de trabajo, el primer tomo de sus cuentos salió el 20 de diciembre de 1812. La segunda parte salió en 1815. Esta colección fue aumentada en 1857 y conocida como Cuentos de Hadas de los Hermanos Grimm. Ok, entonces, miren la colaboración. 1812 hicieron una recopilación de todas, para mí fueron unas aventuras que ellos se tomaron su tiempo recopilando información. Sí, cuéntame, ya me los imagino tomando nota, ¿verdad? A Jacob que le gustaba mucho esto de los cuentos, de los brujos, bueno, de todo esto, lo que es fantasía de cuentos, me imagino él muy emocionado escuchando y escribiendo. Y así deciden en 1812 lanzar el primer tomo, luego el segundo en 1815. Fue muy, pero muy gratificante para él ver su obra terminada en lo que es cuento, porque recuerden que primero hablaron sobre la gramática y un escrito sobre la gramática alemana. Y es en 1857 que ya lo firman en sí, en los cuentos de hadas de los hermanos Grimm. Muy interesante poder conocer sobre el aporte que dieron los hermanos Grimm en la literatura de cuento en sí, universal. Cómo todo se basó en un cuento popular, que ellos pudieron ya ahora sí ponerlo en escrito y darle su toque personal. Déjenme ver si puedo compartirles un cuento. Lo que pasa es que el internet se ha bajado un poquito. Tenía el de Hansel y Gretel. Creo que sí lo puedo abrir. Sí, sí se puede. Que fue uno de los que más les ha cautivado, el de Hansel y Gretel. Okay. Vamos a ver. Ahí están las imágenes de ellos dos. Tienen su carita. Y aquí están sus personajes más famosos, Pulgarcita, Blancanieves. Miren el centro, Hansel y Gretel, la Cenicienta, la Bella Durmiente, Pulgarcita, ¿verdad? Que fue uno de los también, como ellos de la Cenicienta, las hadas, todo esto, los príncipes, aparecen los reyes, porque en ese tiempo sabemos que eran los tiempos de los reyes de Blancanieves, los enanitos, la maldad que no puede faltar y su Hansel y Gretel, muy importante. Miren, juntos escribieron una colección de cuentos populares que se llaman Cuentos de Hadas de los Hermanos Grimm. Ahí está Jacob en la cabeza, porque de él nació la idea de los cuentos, cuando estaba separado de su hermano Wilhelm. Ok. Y empezamos este cuento. ¿Cuántos no han leído este cuento? Se los han leído, de Hansel y Gretel. Vamos a avanzar un poquito leyendo. Déjenme parar.